En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Y con tu espíritu. Este domingo tiene para nosotros una conmemoración entrañable. Hace 201 años, don Bernardo O'Higgins hacía aquel voto de erigir a la Virgen María un templo votivo bajo el título de Nuestra Señora del Carmen. Un año más, ella nos ha seguido y nos sigue protegiendo siempre. Y ahí en Maipú, en ese gran templo votivo, en ese santuario, ella nos espera. Traigamos ante la Virgen y ante el Señor nuestras propias intenciones, las de nuestras familias. Oremos por todo Chile, de un modo especial por los ancianos, por los enfermos, por los que están más necesitados de consuelo y de compañía. Y pidamos para nosotros mismos también el perdón y la misericordia. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, que reconcilias maravillosamente al género humano por tu palabra hecha carne, te pedimos que el pueblo cristiano se disponga a celebrar las próximas fiestas pascuales con una fe viva y una entrega generosa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de las Crónicas. En aquellos días, todos los sumos sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades, practicando todas las abominables costumbres de los paganos, y mancharon la casa del Señor que él se había consagrado en Jerusalén. El Señor, Dios de sus padres, los exhortó continuamente por medio de sus mensajeros, porque sentía compasión de su pueblo y quería preservar su santuario. Pero ellos se burlaron de los mensajeros de Dios, despreciaron sus advertencias y se mofaron de sus profetas, hasta que la ira del Señor contra su pueblo llegó a tal grado que ya no hubo remedio. Envió entonces contra ellos al rey de los caldeos. Incendiaron la casa de Dios y derribaron las murallas de Jerusalén. Pegaron fuego a todos los palacios y destruyeron todos sus objetos. A los que escaparon de la espada los llevaron cautivos a Babilonia, donde fueron esclavos del rey y de sus hijos, hasta que el reino pasó al dominio de los persas, para que se cumpliera lo que dijo Dios por boca del profeta Jeremías. Hasta que el país haya pagado sus sábados perdidos, descansará de la desolación hasta que se cumplan 70 años. En el año primero de Ciro, rey de Persia, en cumplimiento de las palabras que habló el Señor por boca de Jeremías, el Señor inspiró a Ciro, rey de los persas,
el cual mandó proclamar de palabra y por escrito en todo su reino lo siguiente: Así habla Ciro, rey de Persia: El Señor Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique una casa en Jerusalén de Judá. En consecuencia, todo aquel que pertenezca a este pueblo, que parta hacia allá y que su Dios lo acompañe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos a llorar de nostalgia. De los sauces que estaban en la orilla colgamos nuestras arpas. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Aquellos que cautivos nos tenían pidieron que cantáramos. Decían los opresores: algún cantar de Sión, alegres, cantemos. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Pero ¿cómo podríamos cantar un himno al Señor en tierra extraña? Que la mano derecha se me seque, si de ti, Jerusalén, yo me olvidara. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Que se me pegue al paladar la lengua, Jerusalén, si no te recordara. O si fuera de ti, alguna otra alegría yo buscara. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso. Hermanos, la misericordia y el amor de Dios son muy grandes, porque nosotros estábamos muertos por nuestros pecados, y Él nos dio la vida con Cristo y en Cristo. Por pura generosidad suya hemos sido salvados. Con Cristo y en Cristo nos ha resucitado y con Él nos ha reservado un sitio en el cielo. Así, en todos los tiempos, Dios muestra por medio de Jesús la incomparable riqueza de su gracia y de su bondad para con nosotros. En efecto, ustedes han sido salvados por la gracia mediante la fe. Y esto no se debe a ustedes mismos, sino que es un don de Dios. Tampoco se debe a las obras, para que nadie pueda presumir, porque somos hechura de Dios, creados por medio de Cristo Jesús, para hacer el bien que Dios ha dispuesto que hagamos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo: así como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. El que cree en Él no será condenado,
pero el que no cree ya estará condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta. Habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad se acerca a la luz para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El que obra el mal odia la luz y no se acerca a ella por temor de que sus obras sean descubiertas. Pareciera que ya no nos sirven estas palabras de Jesús. Hemos caído más abajo. Cuando tenemos luz, cuando sabemos qué es la vergüenza, nos sentimos incómodos de que se sepa nuestra debilidad y nuestro pecado. Hoy hay una desvergüenza, un exhibicionismo, una vanagloria de sus propias maldades, gentes que se organizan y lucran haciendo buen negocio con el escándalo. Desnudamente nos ponen delante sus excesos con el alcohol o con las drogas, con el sexo o con la violencia, con la corrupción y el maltrato a los demás, etc. Asoman a nuestras pantallas y están en nuestras redes sociales. Parece que el mal nos vence. Con descaro nos invita a que sigamos esos comportamientos y ejemplos. Tenemos miedo por los niños y por los jóvenes, y a veces insensatamente nos exponemos porque yo soy adulto. Adulto es usted, pero si se come unos mariscos intoxicados, usted se intoxica. Jesús no oculta el mal ni lo excusa, lo desenmascara y condena la hipocresía y condena la omisión de quien no hace nada. Nosotros los cristianos vivimos en el mismo mundo, constatamos el pecado, pero vemos también la bondad y con la fe seguimos proclamando: Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Así como Moisés levantó en alto la serpiente en el desierto para que quienes la miraran no sucumbieran al veneno de la picadura, así Jesús fue levantado en la cruz, para que todos los que creen en Él tengan vida eterna. En la liturgia del Viernes Santo levantaremos a Jesús crucificado. Levantar a Jesús no es colocar una cruz en lo alto de un templo o en un cruce de caminos, es colocarlo en nuestras vidas, en nuestras leyes, en nuestros hospitales, en nuestras escuelas y minas. Levantar a Jesús es llevarlo en nuestra mente, en nuestros sentimientos, en nuestro corazón, en nuestras decisiones. El autor sagrado ha leído la historia a la luz de la fe, nos ha recordado cómo los jefes de Judá, los sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades, imitando la abominación de los paganos, y contaminaron el templo que el Señor se había consagrado en Jerusalén. El Señor, el Dios de sus padres,
les llamó la atención constantemente por medio de mensajeros, porque tenía compasión de su pueblo y de su morada. Pero ellos escarnecían a los mensajeros de Dios, despreciaban sus palabras y ponían en ridículo a sus profetas. Llegaron los caldeos, que destruyeron las murallas de la ciudad, la prendieron fuego a sus palacios, quemaron el templo, la casa de Dios, y a los que habían escapado de la espada, Nabucodonosor los llevó esclavos a Babilonia. Años después de vivir años duros, la providencia de Dios cambió su suerte por medio de Ciro, rey de los persas. La historia vive otro momento, el más decisivo. Nuestro Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, precisamente cuando estábamos muertos a causa de nuestros pecados, nos hizo revivir con Cristo, y con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo reinar con Él en el cielo. Nosotros hemos sido salvados por su gracia, mediante la fe. Nosotros somos creación suya. Fuimos creados en Cristo Jesús a fin de realizar aquellas buenas obras que Dios preparó de antemano para que las practicáramos. Usted y yo tenemos que esforzarnos. No basta quedarnos pasivos diciendo yo no hago mal a nadie. Nosotros tenemos que hacer obras buenas, tenemos que dar frutos abundantes de virtud. Como cristianos, leemos la historia patria. En 1818, con la batalla de Maipú, se da un paso decisivo. Chile se configura como república y lleva en su mente el compromiso del pueblo, el compromiso del padre de la patria, don Bernardo O'Higgins, de erigir un templo votivo a la Virgen María bajo la advocación de Nuestra Señora del Carmen. En 1848, el cardenal José María Caro recuerda este voto y se suman las voluntades y los esfuerzos y se comienza la construcción del templo votivo de Maipú. ¿Para qué? Para recordarnos nuestro pasado y agradecer todo lo bueno que nuestros antepasados han vivido. Problemas y desafíos, egoísmos y pecados ha habido en nuestra historia. El templo votivo de Maipú nos recuerda que debemos obrar bien, mejorar nuestras conductas, ordenar nuestra convivencia sobre los valores cristianos, luchar contra la violencia y las drogas, contra el desenfreno y la corrupción, el robo y la injusticia, proteger la vida humana desde el primer momento de su concepción hasta el último suspiro de su muerte natural, cuidar la familia, acompañar y educar a nuestros niños y jóvenes. Hoy no podemos visitar físicamente el templo votivo de Maipú, que lo visitemos cuando podamos. Pero una visita a la Virgen María, una visita al templo de Maipú, no puede ser mero turismo. A Maipú se va a rezar, a mirar a la Virgen y a que la Virgen nos mire. No tiene sentido ponerse devoto en Maipú y luego tomar opciones o decisiones contrarias al Evangelio. Es un insulto a la Virgen que nos repite: hagan lo que Jesús les diga. Hoy recemos para que seamos capaces de poner a la luz de Jesucristo nuestras conductas, nuestro proceso constituyente, nuestras elecciones, nuestros sufrimientos y nuestra esperanza en medio de esta pandemia. Pidamos que nuestras obras sean obras y conductas buenas de luz,
y pidamos que desaparezca la desvergüenza de los que lucran exhibiendo su maldad. Ese camino no construye ni a las personas ni a Chile. De muchos labios y gargantas subirá hoy la oración y el canto que hacemos nuestro. Virgen del Carmen, junto a ti nos reúnes, nos llamas con tu voz, quieres formar de Chile un pueblo para Dios. Confesemos juntos la fe que queremos vivir, la fe que queremos hacer presente en nuestras leyes, en nuestras instituciones, en nuestras familias. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Oremos a Dios Padre Todopoderoso, que ha enviado a su Hijo Jesucristo, para que todo el mundo se salve por él. Pidamos por el Papa Francisco, por nuestro cardenal arzobispo Celestino, sus obispos auxiliares y por todos los pastores de la Iglesia, para que su palabra y su vida ejemplar manifiesten a los fieles la presencia alegre de Cristo resucitado y susciten nuevas vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por todos los que viven sin esperanza y no encuentran sentido a su existencia, para que abiertos a la fe y a la salvación de Cristo, encuentren en su cruz el amor y la alegría que da plenitud a su deseo de felicidad. Con María, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Para que quienes tienen una responsabilidad en el gobierno respeten la vida, la justicia y la verdad. Con María, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por todos aquellos que se encuentran sometidos y esclavizados por el poder del maligno en su cuerpo y en su espíritu, para que gocen de la libertad que Cristo les otorgó con su sangre. Con María roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Para que los enfermos, los ancianos y los que sufren marginación o soledad se sientan acompañados por Cristo, sean confortados por su pasión y unidos a su cruz salvadora, cooperen con Él en la redención de los hombres. Con María roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por todos nosotros, por nuestras familias, por todos los miembros de nuestra comunidad cristiana, para que seamos un pueblo que marcha hacia la Pascua eterna. Con María roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Padre de misericordia, escucha a la Madre de tu Hijo, Madre y Reina de Chile, que intercede por nuestra patria. Haz que ella nos guíe para superar la emergencia sanitaria del COVID-19, resolver las tensiones sociales que vivimos y que logremos una nueva constitución que nos ayude a ser un país más fraterno, solidario y basado en los valores humanos y del Evangelio. Con María roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Y por nuestros hermanos difuntos, miembros del pueblo de Dios, después del exilio de este mundo, liberados de toda atadura de pecado, suban con Él y gocen eternamente en su presencia en la Jerusalén del cielo. Con María roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Ven, Dios de bondad, en ayuda de tus fieles que te suplican tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Será para nosotros bebida de salvación. Bendito sea por siempre, Señor. Oremos para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Te presentamos con alegría, Señor, estos dones para la salvación eterna. Ayúdanos a celebrarlos con fidelidad y a ofrecerlos dignamente por la redención del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Él mismo, por el misterio de la encarnación, llevó hasta la luz de la fe a los que caminaban en las tinieblas, e hizo renacer a los que habían nacido en la esclavitud del pecado, convirtiéndolos en hijos adoptivos por el bautismo. Por eso, Padre, te adoran el cielo y la tierra, entonando un canto nuevo, y nosotros, con todos los ángeles, te alabamos sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro cardenal arzobispo Celestino, sus obispos auxiliares, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El Espíritu Santo nos hace sentirnos unidos a todos nuestros compatriotas para pedir al Señor por todos y cada uno de ellos, para renovar nuestro deseo de buscar la voluntad de Dios y cumplirla, alejándonos del pecado, alejándonos del mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oremos. Padre, que iluminas a todo hombre que viene a este mundo, te pedimos que alumbres nuestros corazones con el esplendor de tu gracia, para que nuestros pensamientos sean dignos de ti y aprendamos a amarte de todo corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Además de Monseñor Lorenzeli, está concelebrando con nosotros el Padre Rector del Santuario de Maipú. Le pedimos a él que nos dirija en este momento de oración con esta plegaria que todos conocemos y que en nombre de todos los chilenos y para todos los chilenos elevamos. Virgen del Carmen, Madre María Santísima, Dios te escogió como madre de su Hijo, del Señor Jesús, que nos trae el amor y la paz. Madre de Chile, a ti honraron los padres de la patria y los más valientes de la historia. Desde los comienzos nos diste bendición. Hoy te confiamos lo que somos y tenemos, nuestros hogares, escuelas y oficinas, nuestras fábricas, estadios y rutas, el campo, las pampas, las minas y el mar. Protégenos de terremotos y guerra, sálvanos de la discordia, asiste a nuestros gobernantes, concede tu amparo a nuestros hombres de armas, enséñanos a conquistar el verdadero progreso, que es construir una gran nación de hermanos donde cada uno tenga pan, respeto y alegría. Virgen del Carmen, estrella de Chile, en la bandera presides nuestros días y en las noches tormentosas sabiamente alumbras el camino. Madre de la Iglesia, tú recibes y nos entregas a Cristo. Contigo nos ofrecemos a Él para que sobre Chile extienda los brazos salvadores de su cruz y la esperanza de su resurrección. Amén. El Señor esté con ustedes. Y Con tu espíritu. Siempre debemos honrar a la Virgen, Madre de Jesús y Madre nuestra. Y honrarla es ponerle unas flores, dar un beso a una imagen de ella, rezarle o cantarle, pero principalmente comportarnos como ella quiere, como dignos hijos de la más santa y mejor de las madres. Sean ustedes buenos este domingo, hagan felices a los que viven con ustedes y así la Virgen se sentirá también honrada y Chile será un poco mejor. Que los bendiga el Dios de la misericordia, el Dios de la luz. Padre, protege a quienes te suplican, sostén a los débiles y vivifica siempre con tu luz a quienes caminan en las sombras de la muerte. Con tu clemencia apártalos de todo mal y hazlos llegar a la plenitud de tus bienes. Bendícelos, tú que eres Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Vayan en paz. Demos gracias a Dios.
ante una medida discriminatoria que atenta contra la libertad religiosa. Es muy lamentable que la situación sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19 haya empeorado en drásticos niveles en gran parte del país. Pese a los valiosos esfuerzos desplegados por las autoridades de gobierno, organismos y ciudadanos, ahora toda la sociedad chilena debe trabajar para cumplir nuevas medidas restrictivas que protejan la salud de la población, especialmente de los más vulnerables. 2. La Iglesia Católica, como otras confesiones religiosas, ha asumido como propia la tarea común de cuidarnos y evitar contagios y cumpliendo todas las normativas vigentes. En razón de ello, nos hemos visto forzados a restringir, por el cuidado del bien común, la participación de los fieles en las ceremonias religiosas, fuente de esperanza y consuelo ante el dolor y la incertidumbre, siendo para muchas personas el único refugio. 3. La libertad de culto y de práctica de la fe religiosa es un factor social esencial de una democracia moderna y para la consecución del bien común. Para la gran mayoría de las personas, el auxilio espiritual, según las formas de cada creencia o confesión religiosa, es un espacio que contribuye esencialmente a sobrellevar las dificultades y momentos de agobios, como los que vivimos. Por eso, nos resulta incomprensible y falto de racionalidad el criterio utilizado por la autoridad en su definición de las nuevas medidas para el paso 2, transición, publicadas hoy, las que prohíben absolutamente la asistencia de fieles a ceremonias religiosas, exceptuando los funerales. La autoridad conoce las extremas cautelas que hemos adoptado en las celebraciones de fe, los aforos que hasta ayer se reducían a 10 personas en espacios cerrados y 20 en espacios abiertos, de lunes a viernes. Resulta del todo incomprensible por qué se nos niega una mínima reunión de carácter espiritual mientras se permite el funcionamiento de diversas otras actividades que contemplan mayores conglomerados y flujos. 4. Lamentamos que, habiendo expresado reiteradas veces nuestra preocupación a través de las vías formales, el Gobierno no haya escuchado ni atendido el clamor de las instancias de fe y termine sancionando una norma que resulta discriminatoria y contraria a la libertad religiosa de la que nuestro país se siente orgulloso. 5. Pedimos a la autoridad del Gobierno que se establezca cuanto antes una mesa de diálogo formal con todas las confesiones que permita llegar a normas y disposiciones que no contradigan la libertad religiosa. Esperamos que de ese diálogo surja reconsiderar esta medida lo antes posible, especialmente en la proximidad de Semana Santa y de otras conmemoraciones importantes para los credos religiosos que convivimos en Chile. El Comité Permanente de la Conferencia Episcopal de Chile, Santiago Silva Retamales, obispo electo de Valdivia, presidente; René Rebolledo Salinas, arzobispo de La Serena, vicepresidente; Celestino Aos Braco, capuchino, cardenal arzobispo de Santiago; Juan Ignacio González Errázuriz, obispo de San Bernardo y administrador apostólico de Rancagua; Fernando Ramos Pérez, arzobispo de Puerto Montt, secretario general. Santiago, 13 de marzo del 2021.